Bienvenidos a un nuevo programa de Etius Analiza 2019. Mi nombre es Sofía y me acompaña mi compañero César Godoy. Les recordamos meterse a la página de Etius, etius.iteso.mx, para inscribirse al boletín semanal y asistir al seminario de comunicación de lo socioambiental que se lleva a cabo los jueves de 11 a 1 en el Observatorio 2. Bueno, en el seminario pasado se trató el tema de la comunicación ambiental y los bosques, centrándonos principalmente en el Bosque de la Primavera, un área natural protegida que desde 1972 ha comenzado su historia pasando por varias contingencias, disputas y catástrofes ambientales. Por ello nos pareció pertinente que en el programa de hoy se dé una introducción a lo que es el Bosque de la Primavera, relatando un poco de su historia, viendo la superficie que este tiene y cómo los medios cubren lo que se lleva a cabo en esta área protegida. Sí, bueno, el Bosque de la Primavera se localiza junto al área metropolitana de Guadalajara y esto amenaza constantemente la conservación del mismo espacio. Más allá de ser un conjunto de árboles que aporta más de 1000 especies de flora y 345 de fauna, estas han ido desapareciendo por la actividad humana que se realiza y que amenaza el ecosistema de este bosque. Y se dice que la gestión del mismo bosque no ha sido la adecuada, lo que resulta en una urgencia para la toma de decisiones y la gestión de políticas públicas para conservar este territorio. Muy bien, bueno, sí, también vamos a contar un poco de la historia. Bueno, el territorio tiene aproximadamente 140,000 años de existencia, pero fue hasta 1934 que bajo la administración del presidente Lázaro Cárdenas se declaró como zona de protección forestal con un área aproximadamente de 10,000 kilómetros cuadrados que bordeaba la ciudad de Guadalajara. Y fue alrededor de los 60s que la ciudad se empezó a metropolizar y en 1963 se desarrolló el proyecto de creación de un parque estatal en la Primavera. Después se cumplen 36 años de protección al bosque por el gobierno del estado de Jalisco y en 1972 se otorgaron permisos de urbanización para los fraccionamientos del Pinar de la Venta, El Palomar y Bugambilias. Posteriormente, en 1980, se publicó el decreto en el que se establecía al bosque como zona de protección forestal con una superficie de 30,500 hectáreas y este territorio quedó en manos de propietarios particulares, siendo estos 2 ejidos y solo una pequeña parte como propiedad del gobierno del estado. Y eso es una de las cosas como que a lo mejor que podemos resaltar más de la problemática del bosque desde la parte en la que se cubre. Esta noción de que se le dé una superficie exacta a veces resulta muy... O sea, va no solo en el sentido de lo ecológico, pues. Mencionábamos en el seminario que esta área delimitada es una delimitación arbitraria, que no atiende a cuestiones del ecosistema real del Bosque de la Primavera. Entonces esta es una noción que se construye desde los medios, desde la narrativa, desde lo político. Entonces cuando hablamos de la primavera, cuando hablamos de estos 30,500 kilómetros, hablamos de literalmente una frontera que alguien dibujó y que dijo, esta es la frontera del área, ¿no? Y eso me parece como muy relevante de sacar, porque después cuando comentamos que quedó en muchas propiedades, Sí. quedó en ejidos, En ejidos. El 80% del territorio es propiedad de alguien, es algo que no se menciona seguido. Pensamos a veces en el Bosque de la Primavera como algo de todos, y se habla como, el bosque, hay que cuidarlo, hay que evitar incendios y demás, pero se nos olvida que también este espacio, o más bien no se habla mucho de que este espacio pues, tiene dueños. Y que se ha ido acabando poco a poco por la urbanización de estos fraccionamientos que mencionábamos anteriormente, que año con año van construyendo más casas, vendiendo, y pues esto es algo que causa más contingencias dentro del bosque. Sí, luego comentabas ibas a comentar creo que lo de la CFE, ¿no? Sí, bueno, también hubo una instalación importante de la CFE que no tuvo éxito, fue de una estación geotérmica y causó mucha devastación, que a la fecha no se ha rehabilitado porque se conservan todavía las tuberías que se instalaron, las cercas y los caminos que provocan deslaves y erosión continua. Y en 2005 hubo un incendio importante
que se denominó como contingencia de fase 2 y se decretó que al menos se necesitaban 20 años para recuperar la zona que fue siniestrada. Uh-huh. Y ya hasta 2016 se realizó el diagnóstico estratégico para la gestión del bosque, donde ya se reconocía el desafío que planteaba el crecimiento urbano, como comentábamos ahorita, uh-huh, en esta área metropolitana. Sí, es que pues, resulta muy interesante tener uh-huh, tantos recursos tan cerca de la ciudad, ¿no? Pero también la misma ciudad quiere crecer hacia algún lado y pues resulta que salen este montón de desarrollos como ambientales o que utilizan uh-huh, la naturaleza o el ecosistema como parte del atractivo de vivir en ese espacio, vive en el bosque, vive lejos de la ciudad, y que al final los venden como muy eco-friendly o muy ambientales, pero terminan devastando o complicando el ecosistema o afectando severamente la zona del bosque, sí, ¿no? Sí, y generalmente a las personas que van a poner su casa ahí les dicen, bueno, tienes que plantar cierto número de árboles o tal, pero pues de todos modos eso no compensa el daño que se hace por la tala para poner los terrenos. Sí, y regresamos un poquito a lo que vimos cuando hablábamos en un episodio anterior de la Arena de Guadalajara, o sea, se propone, vamos a rehabilitar una zona o tienes que replantar X cantidad de árboles, pero las normas para esto no son tan claras y si estas recomendaciones se solucionan con plantar 20 ficus en un predio dentro del área metropolitana, pues el impacto que causaste con la forma en la que lo enmendaste no es proporcional. Sí. Y es algo que a veces los mismos medios dejan de atender, ¿no? Uh-huh. Dice Hansen que los medios tienen un rol crucial definiendo el ambiente como concepto, porque pues el ambiente es algo que está construido, la noción de lo ambiente, uh-huh, de lo ambiental, es algo que la sociedad va generando dependiendo de diferentes épocas. Y en cuestión de la primavera, pues es este espacio que inventamos, ¿no? Sí. Y que decimos, pues si plantamos 20 árboles en otro espacio, pues a lo mejor recuperamos lo de mi casa. Uh-huh. Y ahí es donde a veces hace falta como que mucha información. Exacto. Y bueno, ahorita que comentabas eso, rápido acordándome, vi una noticia en donde decían que unos estudiantes fabricaron un árbol de metal y ya sabes, uh-huh, tecnológico, que sustituye el oxígeno que brindan 20,000 árboles, o uh-huh, más o menos, un aproximado. Y eso me pareció muy triste, o sea, uh-huh, qué bueno por el avance tecnológico, pero qué triste que tengamos que empezar a sustituir el oxígeno o lo que nos dan árboles vivos, seres vivos, por algo, pues, sí, tal cual, como también, por ejemplo, salió la noticia de los drones, uh-huh, que iban a facilitar detectar los incendios en el bosque, uh-huh, pero que al final del día volvemos a lo mismo, la cobertura de este espacio es meramente de acciones gubernamentales. Sí. Cuando se le da voz a otros espacios son, por ejemplo, a la OPD, al Organismo Público Descentralizado del bosque, uh-huh, pero esta misma depende de recursos públicos y los medios tienden a cubrir de esta manera, ¿no? Así como avances tecnológicos e inversión. Sí. La forma o lo relevante del cuidado del mismo bosque. Y creo que hay una deuda, ¿no? Porque necesitamos una cobertura del problema que sea integral, uh-huh, de la situación del bosque de la primavera, que no solo se hable de los permisos que se dan para construir, que no solo se hable de los robots con cámaras que permiten monitorear los incendios, sí, sino que se hable de la problemática completa, o sea, la amenaza de la mancha urbana sobre este bosque, uh-huh, es muy grande, sí, para la ciudad y para la estabilidad de nuestro ambiente. Exactamente. Pues estoy completamente de acuerdo contigo y pues sí, sobre todo que los medios empiecen a cubrir más esto y como han estado saliendo también noticias de prevención ante los incendios, también me parece importante para mitigar un poco las contingencias que se pueden... Sí, tal cual. Es una buena forma de empezar a hablar de este uh-huh, tema con la sociedad civil, que necesita realmente estar informada, ¿no? Uh-huh. Y pues creo que esto sería todo por esta edición de Etios Analiza. De nuevo agradecer a mi compañera Sofi.
por acompañarme y a ustedes por sintonizarnos en este episodio. Los esperamos la próxima semana con una nueva edición de Etius Analiza. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Etius ITESO en Facebook, Observatorio Etius ITESO en Facebook, @EtiusObserva en Twitter y etius.observatorio en Instagram. En nuestro canal de YouTube también podrán encontrar el episodio de esta semana de Etius Observa, donde recuperamos las noticias más importantes de la semana. Y pues sin más con el momento, pues despedirnos en esta edición y los esperamos en la próxima.